Bueno, entonces vamos a revisar un poco de esta figura que tenemos aquí, que son las gráficas de humedad o también cartas psicométricas. Entonces, las tablas de humedad o cartas psicométricas nos van a servir para calcular la humedad, el porcentaje de humedad relativa o la humedad real que nosotros podemos obtener en un medio, o incluso también podemos calcular la humedad de saturación, ¿sí? La humedad máxima que puede soportar nuestro sistema a determinada temperatura. Entonces todo esto lo vamos a poder hacer con las tablas psicométricas o con la carta psicométrica. Entonces vamos a ver, primero aquí lo que vamos a tener es que tendríamos la temperatura. En este caso, la temperatura que tenemos aquí en el eje X, podemos decir, va a ser la temperatura de bulbo seco. Entonces, esta sería la temperatura de bulbo seco y la vamos a diferenciar de la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, esta temperatura es la de bulbo seco. Es la temperatura normal, es la temperatura que ustedes miden con un termómetro de mercurio. Y pues no hay en su termómetro de mercurio, no va a estar envuelta la humedad. Entonces, simplemente medimos la temperatura, a qué temperatura estamos, y con esa temperatura podemos calcular el porcentaje de humedad relativa o incluso la humedad de saturación. Entonces, vamos a ver. Al principio, o lo primero que tendríamos nosotros sería la línea de saturación. Esta línea que tenemos aquí al final, toda esta línea que dice 100%, ¿sí? Toda esta línea que dice 100% es la humedad de saturación al 100%. Voy a quitarlo, se ve muy feo esto. Entonces, en este caso, esto sería humedad de saturación. O simplemente línea de saturación. Esa línea de saturación nos va a decir cuál es la máxima cantidad de humedad que puede soportar ese sistema a determinada temperatura. Después de eso, después de esa cantidad de humedad, lo que pasaría es que el sistema se comenzaría a condensar. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, en 25 grados centígrados, nosotros podemos decir que la máxima cantidad de humedad que podemos tener a 25 grados centígrados va a ser de 0.02 2,5, digamos. Y 0.025 serían kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Entonces, si nosotros queremos calcular la humedad de saturación, simplemente tomamos la temperatura que tenemos aquí y trazamos una línea vertical hasta la línea de saturación. Es obvio que entre mayor sea la temperatura, más cantidad de humedad va a poder soportar el ambiente. Por ejemplo, a 40 grados centígrados, nos vamos hasta la línea de saturación, nosotros podemos tener una humedad de hasta 0.05 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Y así sucesivamente, si incrementamos más la temperatura, pongan ustedes hasta 60 y tantos grados centígrados,
la máxima cantidad de humedad que podemos obtener en el ambiente sería de 0.015 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Si se dan cuenta, aquí termina la línea de saturación. ¿Por qué? Porque a 70, a 80, a 90, a 100, a 120 podemos tener mucha mayor cantidad o una cantidad infinita de humedad en el ambiente. Ajá. Podemos agregarle más humedad al ambiente. Pero en este caso, pues nos serviría solamente la línea de saturación nos serviría de 60 y tantos grados centígrados para abajo. Ajá. Entonces, ya quedamos de acuerdo que esta línea, la última línea que corta aquí, sería la máxima cantidad de humedad que puede soportar mi sistema a determinada temperatura. Más allá de 60 y tantos grados centígrados, podemos tener la cantidad de humedad que nosotros queramos. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos el porcentaje de humedad aquí, la línea de saturación de 100%, pero tenemos otras líneas que dicen 90, 80, 70. Eso sería la humedad relativa o mezclas no saturadas. Serían mezclas que no tienen el 100% de humedad relativa. Entonces, todas estas líneas que vamos a tener aquí, todas estas líneas de 90, 80, 50, 30, 20, son mezclas no saturadas. Mezclas no saturadas. Y son mezclas en las cuales no tenemos la máxima cantidad de humedad que soporta el sistema, sino tenemos una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos 20% de la cantidad de humedad que tenemos que puede soportar en esta línea. Ajá. Solo el 20% estaría en esta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, a 60 grados centígrados. Digamos que un sistema puede tener un 20% de humedad. Entonces, este 20% de humedad, ¿cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuál sería la humedad que vamos a tener? Pues en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos trazar una línea horizontal y podríamos decir que la máxima cantidad que soporta de humedad real que soporta a 60 grados centígrados sería de 0.03. ¿Sí? Esa sería la máxima cantidad de humedad que soporta mi sistema. Y solamente un 20% está siendo ocupado. Entonces, eso vamos a ver cómo calcularlo después, ¿sí? Ahorita por lo mientras, solamente vamos a decir que está solamente al 20%, ese sistema solamente tiene humedad al 20%. ¿Podría soportar más? ¿Cuánto? Ya después vamos a ver, vamos a calcular cuánto más podría soportar este sistema, ¿sí? Y por último, los que vamos a tener son líneas de saturación adiabática. Estas líneas de saturación adiabática son estas líneas que tenemos aquí. Ajá. Esas líneas de saturación adiabática nos van a servir para calcular la cantidad máxima de humedad que podemos tener a determinada temperatura. Entonces, estas líneas de saturación adiabática nos sirven para calcular la máxima cantidad que puede tener este sistema. Y pues aquí entonces tendríamos H, la humedad que ya habíamos calculado antes. ¿Qué otra cosa? Pues no se me ocurre nada más que explicar, sino que simplemente con la temperatura
nosotros podemos calcular cuánto de humedad podría soportar el sistema, y si tenemos el porcentaje de humedad relativa, pues podríamos calcular la humedad total que hay en el sistema. Por lo regular, esta humedad relativa, hay muchos aparatos que ya miden esta humedad relativa de cualquier mezcla a vapor de agua, aire. Ajá. Entonces, no es con el porcentaje de humedad relativa y una temperatura determinada, ya podríamos calcular el valor real de humedad que vamos a tener, ¿sí? Y la cantidad máxima, o cualquiera de esas propiedades, simplemente con dos puntos, o sea, con dos datos, ya sea humedad relativa, humedad real, temperatura de bulbo húmedo o humedad de saturación, nosotros podríamos calcular cualquiera de los otros, o incluso el porcentaje de curva de saturación adiabática. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo calcular este porcentaje de humedad relativa, de humedad, perdón, real.